nombre es Leticia Chávez y todos me conocen como Leti y me congrego aquí en la iglesia Vida de Fe con los pastores Ignacio y Nubia Hughes y, bueno, tenía 17 años cuando yo recién llegué aquí, cuando conocí esta iglesia, cuando conocí a los pastores y cuando acepté al Señor Jesús en mi corazón. Conocí esta iglesia cuando, por parte de unas amigas de la escuela, ellas me invitaron a una reunión de jóvenes y pues fui y me gustó mucho el ambiente, me sentí aceptada y me gustó em, cómo los jóvenes compartían en ellos la palabra y se animaban unos a otros. Después de algunas reuniones de jóvenes empecé a venir aquí a la iglesia, a los servicios de los martes y los jueves después de la escuela con mis amigas que me invitaron. Y pues fue para mí fue un cambio muy grande del cual, bueno, nunca me voy a olvidar porque es de lo que vivo ahora. Yo toda mi vida conocí de Dios. Mi abuela es cristiana, toda mi familia es cristiana, entonces yo siempre supe de Dios, pero lo que ellos creían para mí nunca me trajo convicción, por lo que pues yo me fui alejando de Dios. Y cuando me enteré de esta palabra fue cuando realmente conocí de Dios, porque yo sabía de Él, pero no lo conocía. Entonces, em, cuando yo me di cuenta de que habían muchas cosas que no tenían sentido en la religión, yo me fui alejando porque me cuestionaba y decía, bueno, si Dios existe, entonces, ¿por qué mi abuela está tan enferma si ella es cristiana toda su vida y por qué pues toda mi familia es cristiana pero no tiene una vida, o sea, mundanos tienen mejor vida que ellos? Entonces eso fue lo que a mí dije, entonces ¿cuál es el caso de ser hijo de Dios si vas a vivir igual? Fue entonces cuando yo llegué a esta iglesia y todas esas preguntas pues Dios me las respondió de la manera correcta, de la manera bíblica. El tiempo en el que yo estuve alejada de Dios, am, fue un tiempo muy difícil porque, bueno, yo tuve mi adolescencia de los 14 hasta que le di mi vida a Jesús hasta los 17. Mi vida era me sentía muy sola y pues sí podría decir, o sea, nunca fui a un psicólogo, nunca fui am, con un terapeuta ni nada, pero sí puedo decir que tenía algunas enfermedades mentales. Tenía mucha depresión y tenía muchos pensamientos suicidas y bueno, nunca en sí me sentía acompañada, o sea, podría tener a mi familia y a mis amigos y a la gente que conocía porque yo era muy social, pero nunca suplieron ese calor, ese amor que yo necesitaba de Dios. Y era lo que yo necesitaba, era el tener a Dios en mi vida, era lo que yo sentía que faltaba. De hecho, llegué al punto de no creer en Dios en lo absoluto, o sea, yo me consideraba atea y nunca, nunca en sí, de aún así, una parte de mí nunca dejó de creer en Dios. Había como algo pequeño, pequeño, pequeño que podría haber la posibilidad de que si yo me moría, yo me iba a ir al infierno. O sea,
había una parte de mí que todavía estaba consciente, pero yo la ignoraba porque, como dicen los pastores, lo que nosotros escuchamos afuera influye mucho en tus convicciones, en lo que tú crees. Entonces, am, yo siempre estuve rodeada de amigos que tampoco creían en Dios, am, y entonces eso era más fácil para mí, que eso me ayudaba para que yo dejara de creer en Dios y que esa pequeña convicción, esa pequeña conciencia que me decía que Dios sí existía, se iba apagando con el tiempo. Además de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba, también habían muchas cosas en las que yo me sentía insegura y habían muchos problemas en los que yo no encontraba solución. Por ejemplo, yo en la escuela nunca fui buena en la escuela y nunca me gustó tampoco. Y yo siempre me iba más por la música, por escribir música o por escribir libros, historias. Y yo soy una persona que usa mucho la imaginación, demasiado. Entonces, para mí, la escuela era algo que a mí me hacía sentir como una persona inútil, porque yo lo que sabía no lo podía implementar en mi educación. O sea, lo que yo sabía de la música, sabía que no me iba a ayudar con mis calificaciones. Lo que yo sabía de, de escribir y todo eso, sentía que no iba a poder hacer una vida de ello. Eso fue como la realidad más fuerte que me tocó sentir, como fue un golpe en el que dije, es que si no soy buena en la escuela y no me voy a poder graduar, o sea, no me voy a poder graduar en un buen colegio, en donde yo pueda estudiar algo que a mí me gusta, algo que yo de verdad quiero, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, todas las cualidades que tengo sentía que eran inútiles, sentía que no tenían un propósito. También me gustaba mucho el inglés y de hecho ahora que pues ya vivo en los Estados Unidos es el idioma que más hablo, pero en ese tiempo el saber inglés, o sea, sí me ayudaba porque al menos era buena en una materia de la escuela, que era el inglés, pero todos los demás mm, batallaba demasiado. Entonces fue cuando yo llegué a Dios, siento que todo lo que yo pensaba que no tenía un propósito, yo sé que ahora sí lo tiene, porque ahora, bueno, escribo para Dios y hago música para Dios y pues estoy en la alabanza, en el grupo, en el ministerio de la alabanza, entonces allí me puedo desenvolver en lo que a mí me gusta, en lo que yo siento que nací, para lo que Dios me creó. Y es algo muy satisfactorio, en especial porque habían sueños que yo tenía antes y Dios los cambió por unos que son de Él. Y siento que esos sueños son mucho mejor de los que yo pensaba que quería. Y todo lo que antes yo no quería, ahora, gracias a Dios, que Dios me los ha cambiado y me los ha hecho suyos, o sea, me ha alineado sus sueños con los míos y los ha cambiado de una manera muy, muy, muy bonita. Yo tenía miedo de que mi futuro sea simplemente casarte y hacer algo que no te gusta toda tu vida. Y de hecho, nunca pensaba casarme porque pensaba, no creía en el matrimonio, pero gracias a Dios Él cambió eso y lo hizo, cambió mi mentalidad, cambió todo lo que yo creía y lo alineó a su palabra y ahora siento que el matrimonio es una de las cosas más hermosas que Dios ha hecho en, en
en general y en mi vida. En el tiempo en que yo sentía esa soledad, esas ganas de querer llenar mi corazón con algo, am, estuve con muchas malas influencias, tanto de amistades como de relaciones. Y eso fue como arruinando todavía más lo que yo sentía, porque la gente es mala y la gente te traiciona y la gente te hace sentir peor de lo que tú te sentías. Bueno, la gente que no es de Dios, que no está, que Dios no puso para ti. Yo buscaba personas am, para sentirme aceptada, para sentir que tenía algo, que tenía a alguien cerca de mí. Y cada vez que eso pasaba, cada vez que yo sentía que encontré eh, a la persona correcta en mi vida, pues no funcionaba y me hacía sentir todavía más pésimo. Me fui dando cuenta que, bueno, la gente no era lo que en realidad lo que yo necesitaba. No era la gente, entonces yo decía, ¿qué es si no encuentro am, amor aquí o en las cosas que hago? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el propósito? Eso fue como lo que me llevó al punto de querer quitarme la vida, porque no encontraba amor, no encontraba un propósito en nada, o sea, en nada. Entonces yo decía, entonces, ¿para qué estoy aquí? Sentía que el que yo hubiera nacido era un error, porque veía que la otra gente, que mis compañeras de la escuela, les iba muy bien en la escuela y decía, ellas, bueno, van a hacer lo que van a entrar a otros colegios que a ellas les guste y van a hacer sus vidas y van a ser felices porque es muy fácil, bueno, se me hacía más sencillo la vida de ellas, la forma de pensar de ellas, para lo que ellas habían nacido. Además que siempre me sentí mm, mal porque vivía en esta ciudad muy, muy pequeña que casi nadie, o sea, el mundo no conoce. Entonces es más difícil todavía cumplir tus sueños. Entonces fue una noche en la que sí intenté quitarme la vida, pero gracias a Dios que eso no sucedió porque me hubiera ido directo al infierno y no, pues no es bonito. Cuando llegué a la iglesia, empecé a escuchar enseñanzas que yo jamás había escuchado. Empecé a escuchar palabras, versículos que jamás me había tocado escuchar. Y habían ciertas palabras en específico que llegaban a mí y yo las recibía y decía, wow, o sea, aquí esto es algo diferente. Y yo mm, recuerdo, es como si la pastora o el pastor estuvieran hablando y ellos decían algo y yo, wow. Entonces yo lo agarraba, yo lo recibía y al siguiente día no me olvidaba. Y al siguiente día y al siguiente día no me olvidaba de esas palabras. Y lo que ellos decían lo hacía y las cosas que decían que no debíamos de hacer, yo las dejaba de hacer. Era como una bebé, básicamente. eh, Me iba alimentando e iba creciendo. Fue muy curioso porque mm, algunas personas dicen que es imposible que cuando tú recibas al Señor, que cambies así, rápido. Pero puedo decir que no es imposible porque cuando yo empecé a escuchar
estas enseñanzas de la pastora hablaba mucho y son las enseñanzas que más me acuerdo, de el cuidado de las palabras, de lo que nosotros hablamos, de nuestras acciones. Yo recuerdo que cuando yo escuché esto por primera vez, lo que siembras es lo que cosechas. Yo dejé de hacer maldad y empecé a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Y fue algo muy rápido y es algo impresionante que todavía recuerdo que, y no, a veces como que, wow, mi mente no lo puede creer, es cómo la palabra hizo que yo cambiara en un mes. Todo lo que yo iba recibiendo lo iba cambiando y todo lo que iba aprendiendo, mi mente no lo olvidaba. Y yo no estaba muy, muy segura de lo que estaba pasando en mí, porque bueno, yo acababa de nacer y bueno, las cosas que los pastores decían a veces no las entendía, pero habían cosas que siempre me atrapaban y entonces yo las ponía en acción. Me acuerdo mucho de las enseñanzas de fe, son las enseñanzas que me cambiaron la vida y creo que son las enseñanzas que nos han cambiado la vida a la mayoría, de cómo la fe funciona. Y eso fue lo que me dio esperanzas de seguir viviendo. Lo que, lo que yo en la carne, las cosas que yo sentía en la carne, empecé a ignorarlas, porque yo sabía que las cosas que yo era en el espíritu eran mucho más importantes. Otra forma en la que, bueno, esta fue la primera vez en la que yo actué. Todo lo que yo estaba escuchando en las enseñanzas por meses, tuve la oportunidad de actuarlo, tuve la oportunidad de creer más allá. Em, Unos meses antes de que yo me moviera a Texas, tuve una operación del apéndice y fue es una de las cosas más feas que he experimentado en el modo, pues en mi cuerpo, en lo que yo sentía, pero también fue una de las cosas más hermosas que me han sucedido, porque siento que lo que pasó no debió pasar. Yo sé que fue un ataque del enemigo, pero fue una oportunidad para yo probar mi fe, para yo ver qué tan lista estaba, si lo que yo creía era verdad o si en realidad yo estaba creyendo lo que tantas enseñanzas que yo estaba escuchando sobre la fe. Entonces en esta ocasión, yo empecé a sentir un dolor muy feo pues en mi estómago. Es algo, y yo no soy alguien que le duele mucho así el estómago o me duele mucho la cabeza o cosas así. Yo no soy así, nunca fui así. Gracias a Dios siempre fui una persona muy sana, pero en esa vez me acuerdo que yo tenía mucho dolor en el estómago. Estaba en la escuela, le llamé a mi mamá y le dije, mamá, vas a tener que venir por mí porque me duele el estómago. Fue por mí, pero ya como que cuando llegó le dije, mamá, creo que me vas a tener que llevar al hospital y yo no quería decirlo porque yo sentía que iba a estar hablando temor, pero era muy fuerte el dolor que yo sentía. Y pues no me llevó al hospital en sí, me llevó a un pequeño consultorio y me dijeron que podría haber una posibilidad de que fuera el apéndice. Pero en sí no me enviaron al hospital, nada, simplemente me dieron una inyección. Y me pusieron la inyección y empecé a vomitar mucho, mucho, mucho. Y yo decía, ya está, ya eso era. Entonces fui a casa de mis amigas, que son las que me presentaron, eran las únicas amigas que yo tenía en la escuela.
que son las que me hablaron de Dios, Yireli y Yareli, las cuatitas que siempre salen por ahí, que llevan muchos años aquí. Entonces nosotras tres éramos las tres mosqueteras inseparables y siempre hacíamos tareas porque en el Cebetis nos encargaban mucha tarea. Entonces había noches en las que nos desvelábamos 3, 4 de la mañana haciendo tareas y esa vez, esa misma noche, pues vomité y me fui a casa de ellas a hacer tareas. Y no me acuerdo qué hora era, creo que ya era la 1, 2 de la mañana y yo les dije que me sentía mal otra vez. Entonces me fui y me acosté y me dormí ahí hasta las 8 de la mañana. Mi mamá llegó por mí y luego, entonces ya pasó casi un día de eso. Entonces, segundo día, mi mamá va por mí y luego, pues, yo iba en la tarde, entonces me tenía que alistar para la escuela. Entonces yo empecé a sentir mucha calentura, o sea, estaba... Y yo siempre estuve confesando la palabra. Mi versículo era Isaías 53, 4 y 5. Yo siempre estaba confesando la palabra, porque yo decía, tengo que probar mi fe, tengo que ahora yo poner en obra todo lo que yo he aprendido. Entonces yo siempre estaba constantemente confesando la palabra y yo estoy sana en el nombre de Jesús. Entonces, hasta que mi mamá me vio que realmente me sentía muy mal, me llevó al hospital. Me checaron y me dijeron, si es el apéndice y te vamos a tener que operar. Para mí eso fue como, no, yo no quiero que me operen porque, o sea, yo pensaba que si me operaban era porque no tenía fe. Entonces yo seguía confesando la palabra, yo seguía, y no, yo estoy sana, yo estoy sana. Hasta entonces pasó el segundo día. Me operaron hasta el tercer día. Creo que fue a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Algo así, fue en la tarde. Entonces pasó un largo periodo de tiempo y yo no sabía, y gracias a Dios que yo no sabía, que mi apéndice ya estaba reventado. No sé exactamente cuánto tiempo se reventó, pero sí ya llevaba bastante tiempo. Y supuestamente dicen que una persona no puede sobrevivir con el apéndice reventado más de 1 hora. Entonces, estaba sentada así en la camilla donde me iban a operar. Y sí me empezó a sentir, me empezó a entrar miedo, me empezó a entrar temor. Y yo en ese momento dije, es tiempo de dejar que Dios haga el resto. Y yo le dije, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Estaba así, mientras los cirujanos se preparaban y todo, yo estaba así sentada. Decía, Dios, pongo todo en tus manos y yo tengo paz y recibo tu paz en el nombre de Jesús. En ese momento sentí su paz, o sea, literalmente sentí como que algo me cubrió y algo muy cálido y todo el temor que yo sentía se desvaneció. Jamás había tenido una operación, así que para mí era como, pues sí, en la carne sí te da miedo que te abran allí en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero en ese momento todo el temor que yo sentía se fue. Y me acosté y me dijeron pues que contara hasta 10 y creo que nada más conté hasta 1 y me quedé dormida. Me desperté como 6 horas después. Duró mucho la operación porque como mi apéndice ya estaba reventado, todo el líquido ya estaba por todas partes en mi estómago, o sea, todas partes. Entonces, ellos tuvieron que limpiar todo, escarbar y limpiar todo el desecho. Y una de las
algo que no me gustó que hicieran es que literalmente me abrieron aquí, o sea, me abrieron como tanto así. Y sentí así como si literalmente me hubieran apuñalado. Entonces me llevaron pues a mi cuarto y pero yo seguía dándole gracias a Dios. Nunca dejé de darle gracias a Dios. Incluso cuando vi ahí la cicatriz que dice, me va a quedar toda la vida, yo le daba gracias a Dios porque yo decía, bueno, sí tengo una cicatriz, pero puedo decir que también es una muestra de, de la fe. Es una muestra de que su palabra es real y su palabra no cambia, que si tú te mantienes creyendo en algo, Dios lo va a manifestar. Entonces, yo recuerdo que estaba un poco desanimada porque en ese entonces los jóvenes se fueron a bautizar en Chihuahua y yo era la primera vez que yo me iba a bautizar. Yo estaba muy entusiasmada por irme a bautizar. Pero al mismo tiempo, nunca le cuestioné a Dios. Nunca dije, Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué esto? Dios, jamás, jamás. Incluso yo me reía del diablo. Yo me reía de él y yo le decía, me querías matar, pero no lo lograste, porque yo estoy segura de que si yo no me hubiera mantenido en fe, yo pudiera haber muerto. Estoy muy segura, en especial porque ese fue un ataque de Satanás. O sea, no tenía necesidad de yo haber pasado por eso, no. Fue literalmente un ataque de Satanás. Y fue ahí donde yo decía, con más ganas ahora le voy a alabar a Dios. Y en todo ese proceso yo le hablaba a gente de Dios, yo les daba palabra, oraba por ellos. Y de hecho una persona que estaba enseguida de mí recibió al Señor. Y una semana después de que me dieran de alta, él falleció. Lo que dije, wow, o sea, pero él recibió al Señor. Entonces, para mí valía mucho más eso que todo lo que había pasado. Y, y recuerdo que me dieron meses para que yo me recuperara. Creo que me dieron como 6 meses para que yo me recuperara por completo. No me dejaban brincar, no me dejaban correr, no me dejaban hacer nada. Y yo me acuerdo que yo el que yo fuera atrevida en el mundo me ayudó a que yo fuera atrevida en la fe. Y yo dije, no van a ser más de 6 meses los que yo me voy a recuperar. Va a ser mucho menos. Y me acuerdo que hubo una noche en la que, porque los jóvenes iban a ir a un campamento. Y era esa noche en la que yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que estoy sana hoy. Y me arrodillé y yo hice una confesión de la cual no me acuerdo. Pero en ese momento yo recibí mi sanidad por completo. Y me acuerdo que iba a las reuniones y yo me ponía a danzar y no tenía que hacer eso. Yo tenía que estar en reposo, pero yo estaba poniendo en prueba mi fe. Yo sabía y yo creía con todo mi corazón. No había duda en mí. No había. O sea, así como dice el pastor que a veces se le olvida qué es la duda, así me pasó. Que a mí se me olvidaba que era la duda, que era dudar. Entonces, mi mamá, gracias a Dios que me dejó ir al campamento, fui al campamento con los jóvenes, pero yo ya había recibido esa sanidad. Yo sabía que en ese momento Dios ya me había sanado. Entonces, recuerdo que todos estaban muy pendientes de mí, los adultos, todos estaban como que, ay, Leti, es que camina muy rápido, corre o así. Y yo sabía que los hermanos decían eso y que sí les da como, ay, porque no, me tenían que cuidar, mi mamá no estaba ahí. Pero yo no les hacía caso, yo seguía creyendo
en mi sanidad. Y hubo este momento en el que nunca lo voy a olvidar porque es algo que Dios me enseñó que no importa cuál es la situación, mientras yo me mantenga en su palabra, puedo hacer y vencer cualquier cosa. Entonces los jóvenes se estaban preparando para subir una montaña. Y bueno, recuerden que a mí literalmente me abrieron el estómago. O sea, fue como una cesárea, ¿sí? O sea, me abrieron el estómago y luego por aquí me abrieron para que me siguiera saliendo el líquido. Y así, así en lo físico, pues sí sentía dolor. Nada comparado, o sea, no era un dolor fuerte, porque gracias a Dios todos los dolores que me dieron jamás, yo he escuchado de personas que dicen que se han desmayado, que era tan feo y yo no, era un dolor, pero algo que podía soportar. Pero en ese entonces, cuando yo ya había recibido mi sanidad y estaba en el campamento y estaba así, no sentía dolor, sentía como algo, la cosita más mínima así, que me estorbaba algo aquí. Y entonces yo me animé a subir la montaña y gracias a Dios nadie me dijo nada. Entonces, cuando yo llegué ahí arriba, así como si nada, dije, fue como una satisfacción, fue como un logro que yo dije, puedo vencer cualquier cosa. Porque me habían dado 6 meses para que yo me recuperara por completo, pero yo ya había recibido mi sanidad, yo me había mantenido en la palabra. Y en ese momento yo sabía que Dios podía hacer cualquier cosa conmigo. No importa en la situación en la que yo estuviera, Dios siempre me iba a ayudar. Y es algo de lo que yo nunca me voy a olvidar. Es como un testimonio, es como, para muchos es el apéndice, a todos les pasa eso. A la mayoría de gente le operan, son, han tenido una cirugía de apéndice. Pero este caso fue muy especial porque no solamente ya se me había reventado el apéndice, o sea, literalmente me abrieron. Y me recuperé rápido, me recuperé mucho menos que 6 meses, me recuperé como en 2 meses. Tuve una manifestación completa. Yo no me podía ver por dentro, pero yo por dentro yo sabía que ya estaba sana. Era de gran ayuda los jóvenes de la iglesia, porque a veces cuando yo no entendía algo, ellos me explicaban, o cuando yo decía algo que tal vez no estaba conforme a la Biblia, ellos me corregían. Y la verdad que sí, el haber asistido al grupo de los jóvenes en ese entonces fue una gran bendición. El saber que personas de mi edad, yo los veía como ellos dejaban el mundo y a sus amigos por seguir a Dios y yo decía, yo también puedo hacerlo. Y como ellos lo hacían sin vergüenza, yo decía, yo también puedo hacerlo sin vergüenza. Entonces yo me alejé completamente de las personas con las que yo era amiga en la escuela. Me alejé de todas las personas que sabía que no iban a ayudarme en este desarrollo. Entonces, y me fui juntando más con los jóvenes. Y fue eso lo que también me ayudó a que sintiera que no simplemente éramos Dios y yo, sino que también tenía amigos en Cristo. Una de las grandes influencias que yo tuve en, en mi adolescencia fue la música. Yo tengo un amor por la música muy, muy, muy grande que no pudiera describir con las palabras.
Y lo que además de crear, algo que me gustaba mucho es escuchar música. Em, Tuve malas influencias en la música. Escuchaba géneros que no, no me ayudaban con mi depresión, más bien la hacían peor. Me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho el metal y todo lo relacionado. Entonces, cuando yo llegué, cuando yo nací de nuevo y empecé a escuchar la palabra, me di cuenta de que la mayoría de la letra de esas canciones no me edificaban. Entonces, sí fue un poco difícil dejarlo porque la música y yo es como estamos unidos todo el tiempo, pero yo sabía que eso, siento que Dios me reveló que la música era aquello que me estaba jalando todavía más a la depresión. Incluso una de mis bandas favoritas, de hecho mi banda favorita, am, me sabía todas sus canciones, o sea, yo era súper, súper fan, tenía sus álbumes, tenía camisas, tenía todo de ellos, que de hecho cuando am, Dios trajo esa convicción a mi vida, yo las quemé y los tiré y ya no quería saber nada de ellos, pero la letra que ellos impartían era tan depresiva, tan llena de soledad, que un año antes de que yo llegara a esta iglesia, él se quitó la vida. Y es una de las cosas que puedo decir. Es verdad que lo que tú hablas constantemente y lo que tú escuchas constantemente, eso es lo que vas a cosechar, porque sí era muy notorio que el cantante lo que escribía era lo que sentía y entonces él hablaba y él am, cantaba siempre muchas cosas depresivas y siento que fue algo que lo llevó a hacer eso. Bueno, yo los dejé de escuchar, yo me alejé de esa música por completo, que sí fue un poco difícil, pero gracias a Dios que Él me dio las fuerzas para no depender más de la música. Yo dije, ya no más, ya no quiero depender de la música, no quiero depender de los amigos, no quiero depender de nada que venga del mundo. Entonces, ah, como les dije, empecé a tirar álbumes, empecé a tirar libros, posters y todo lo que sabía que podía atarme todavía a esas cosas, las tiré. Y cuando vi que no me dolió, fue como, hay libertad en mí, o sea, entonces soy verdaderamente libre, porque no sentí ese de, ay, tanto dinero que gasté en eso, no sentí nada de eso, sentí más bien libertad. Yo siento que cuando pienso en la Leti del pasado, siempre siento que es otra persona. O sea, no, la persona que yo era antes, esa personalidad es una de las personalidades que más detesto. Y no puedo creer que yo era esa persona antes. Era una persona muy arrogante, era una persona que no pensaba antes de hablar, era una persona que hacía las cosas por impulso, que no le importaba herir los sentimientos de los demás. Era una persona depresiva, solitaria. No era una persona solitaria en, en la forma de que no tenía amigos o cosas así, sino que me sentía sola. Pero sí tenía muchas malas influencias. Sí,
sí era muy, muy, muy sociable, que ahora ser sociable veo que tiene sus ventajas, pero tiene muchas desventajas también. Entonces, ahora, si me preguntan cómo me describiría ahora, soy totalmente lo opuesto. Ahora pienso mucho las cosas antes de decirlas. A veces no digo nada cuando sé que no es bueno, simplemente me quedo callada, y eso es algo que jamás hubiera podido lograr sola, jamás. Yo no podía simplemente no decir algo, no podía, tenía que decirlo, porque tenía que ser dicho, y ahora no. Ahora sí tengo ese dominio propio para poder cerrar mi boca cuando tengo que. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque a veces personas me describen como una persona seria, y yo se los tomo como un cumplido, porque eso es algo que a mí nunca, algo con lo que yo nunca me había identificado. Yo era una persona ruidosa, me enojaba, azotaba puertas y tiraba cosas, aventaba cosas. O sea, era un desastre, básicamente. Y ahora, incluso, no solamente Dios me ha ayudado, también mi esposo me ha ayudado mucho en eso, porque am, él es una persona muy contrario a mí. Somos totalmente polos opuestos. Y es, yo he aprendido mucho de él en tener mucha paciencia. Me ha ayudado demasiado a tener paciencia y a esperar, a que no todo es así, no todo es rápido. Y eso también, o sea, le doy gracias a Dios por eso, y también a mi esposo, porque se puede tener paciencia, se puede esperar, o sea, no todo tiene que ser ya, no todo tiene que ser ahora. En especial cuando estamos creyendo algo a Dios, es muy importante tener paciencia, porque la paciencia es paz. Entonces, la paz de Dios es lo que más me ha ayudado a decir, no tengo que decir esto, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer las cosas por impulso. Mm, Puedo estar sentada en el reposo del Señor y simplemente esperar. Y eso para mí es un gran alivio saber eso, porque era una persona muy desesperada, a veces me daba ansiedad, a veces. Entonces la paciencia de Dios, la paz de Dios es como una gran, gran bendición. Ahora, ahora, gracias a Dios, el amor que yo necesitaba, el amor que era lo que yo necesitaba que me llenara, ahora sé que lo tengo, ahora sé que vive en mí, que es Dios, ahora sé que ese amor tan puro, tan, o sea, ese amor que te llena completamente, yo sé que siempre lo voy a tener, aunque a veces no lo sienta, yo sé que está ahí, y por fe yo siempre recuerdo que ese amor vive en mí. Entonces eso es lo que me ayudó a sobrellevar esa depresión, a vencer la depresión, a vencer ese sentimiento de soledad. Es lo que me ayudó a comprender qué significa de verdad el amor. Porque antes yo buscaba el amor con personas incorrectas, de maneras incorrectas, y ahora que de verdad estoy casada con alguien que de verdad me quiere, eso como que me abrió los ojos a ver realmente qué es el amor. El amor es algo, no, el amor, cuando tú te casas con una persona, no te casas solamente porque quieres ser amado, porque bueno, en realidad tú ya eres amado en el Señor, tú ya eres amado. Entonces tú no te casas o tú no estás con alguien para sentir amor, para recibir amor, ahora lo das.
Y esa es una, una revelación que Dios me dio mediante su palabra, que ahora no estás para recibir todo el tiempo, ahora das. Y eso es lo que ha hecho que mi matrimonio con mi esposo sea, bueno, no quiero presumir, pero sí es un matrimonio muy bonito y todo por la ayuda de Dios, porque siempre nos ayudamos mutuamente y, por ejemplo, yo siempre hago las cosas que a él le gustan, sienta hacerlas o no sienta hacerlas. Siempre le, bueno, hago mis deberes como ama de casa y cuando él llega de trabajo, le digo si necesita algo más. Siempre trato de hacerlo sentir como un rey. Ya sé que a las feministas se van a enojar por todo lo que estoy diciendo, pero no me importa que se enojen. Me gusta hacer enojar a las feministas, pero sí, ahora lo hago por dar, por amor, porque lo amo. Y él hace exactamente lo mismo conmigo. Cuando yo hago esos detalles de amor, él también hace lo mismo. Me los devuelve de otra manera, obviamente, porque somos, o sea, yo quiero atención, él quiere que lo respete, somos diferentes, hombres y mujeres, pero lo que queremos, o sea, en lo que queremos estamos satisfechos los dos y lo hacemos por amor. Es el amor de Dios el que me ayudó a aprender cómo ser esposa, porque antes yo nunca hubiera pensado de esa manera. Yo antes me tienes que dar primero, me tienes que tener esto, me tienes que dar esto y esto y esto y esto porque yo lo necesito. Y si tú quieres algo, pues te lo voy a dar si haces eso. Y ahora no. Ahora es todo lo contrario. Ahora yo hago mi parte como esposa, yo lo hago feliz, lo tengo contento porque lo amo. Y yo no espero nada a cambio. De hecho, las mujeres no deberíamos de hacer eso porque tenemos que recordar que los hombres no leen las mentes. Entonces, nunca esperes algo solamente porque, ay, por ejemplo, en San Valentín, esperar algo, esperar chocolates o flores porque los demás les dieron eso también. Es como maduren, por favor. Tenemos que ser maduras. Si ellos les nace del corazón, lo van a hacer. E incluso hay veces en las que ellos hacen mucho más y no nos damos cuenta. Entonces, el amor de Dios me ayudó a entender eso, a entender que ahora es dar, no recibir. El amor de Dios me enseñó que es mucho más, a veces es muy, bueno, no a veces, todo el tiempo, es mucho más importante actuar que estar diciendo, que decir, el escuchar palabras bonitas es muy bonito, pero el actuar en ellas es mucho, mucho mejor. También, aparte de la percepción que yo tenía del amor, la percepción de la vida cambió. Ahora yo sé que yo tengo un propósito en el Señor. Ahora sé que yo puedo confiar plenamente en que Dios tiene un plan para mí. O sea, yo ya no siento que vivo nada más por vivir. No siento que camino por un rumbo sin final, donde no sé a dónde voy a parar. No, yo sé dónde Dios me plantó, yo sé por qué y yo sé que tiene un propósito conmigo. Yo sé que todo lo que hasta ahora, lo que Dios me ha hecho que yo haga es por un propósito. Cuando acepté al Señor en mi corazón, unos meses después yo me fui a Texas. Estuve allí por 3 años y fueron los años más largos que yo viví porque estaba separada de mi iglesia, de esta iglesia, de Iglesia Vida de Fe. Y fue muy difícil. Y ahora
valoro mucho más lo que es esta iglesia, porque no todos tienen la oportunidad de estar en una iglesia como esta, estar en una iglesia que te habla la verdad, que te da esperanzas, que te da fe, que te da eso que nosotros necesitamos. No es lo mismo estar lejos viendo en línea que estar aquí en vivo. Obviamente yo estaba muy agradecida por todas las transmisiones y yo siempre estaba escuchando la palabra, pero yo anhelaba estar aquí, yo anhelaba, o sea, era algo tan fuerte que jamás había sentido. Y muchas personas pensaban que yo quería regresarme aquí porque quería estar con mi novio, que es ahora mi esposo, pero en realidad yo deseaba estar aquí porque yo decía, es que esta es mi iglesia, esa es mi iglesia. Y todos me juzgaban, todos decían, es que puedes ir a otra iglesia, no tienes que estar en esa iglesia, pero es que yo sabía en mi corazón el el por qué nunca había conocido a unos pastores tan ejemplares, jamás. Puedo decir que mis pastores, Pastor Ignacio y Nubia Hughes, son unos pastores ejemplares. Y eso fue una de las cosas que a mí me trajeron convicción, porque sabía que yo decía, wow, o sea, entonces existen pastores que de verdad viven lo que predican, entonces debe ser verdad. Fue como una de las grandes razones por las cuales yo quería seguir viniendo y yo creía en la palabra. Otra cosa que Dios me enseñó que es muy diferente a lo que yo hacía antes, es que antes cuando a mí me gustaba alguien era por su apariencia física, porque era guapo y yo decía, o era de mi tipo, no que sea así muy, o sea, pero alguien que fuera de mi tipo, me- siempre como que era lo primero, o sea, el físico, y si no tenía las características que me gustaran, pues no le ponía atención, que es algo que pues tampoco es como, porque sí, mi esposo tiene todas las características que me gustan, pero no fue lo primero que llamó a mi atención. A mí me gustó mucho su corazón. Dios, cuando yo nací de nuevo, yo le dije a Dios que si esa persona no iba a ser para mí, yo no iba a tener novio hasta conocer a la persona correcta. Entonces, cuando algo que a mí llamó mucho mi atención era en las reuniones de jóvenes, cuando nos reuníamos así, nos poníamos en un círculo y nos poníamos a adorar y alabar a Dios. Y yo me acuerdo que yo siempre lo veía y lo veía siempre bien enfocado, o sea, él en su mundo, así estábamos casi todos, pero es que a mí me llamaba la atención la forma en que él adoraba. Y en especial me llamaba mucho la atención su hablar en lenguas, porque yo estaba practicando mi hablar en lenguas y yo lo escuchaba a él y yo decía, wow, o sea, se escuchaba, no sé, me llamó mucho la atención la forma en cómo él hablaba en lenguas y adoraba a Dios. Y, y de allí fue cuando lo veía así, o sea, lo veía y de repente lo volvía, porque me llamaba la atención algo de él, pero yo no me gustaba en ese entonces, sino que me llamaba la atención. Y, y recuerdo que empecé a preguntar, oye, este muchacho, ¿cómo es? O sea, ya no, ahora me interesaba saber cómo era la persona. Me decían, es que tiene un corazón muy grande y así, y yo, wow. O sea, me llamaba mucho la atención eso, que todos siempre dijeran que tenía un corazón muy grande. Y recuerdo una de las primeras veces en las que él y yo interactuamos nos pusieron juntos para evangelizar, eran grupos de dos, y empezamos a evangelizar y como que, no sé, hubo
una conexión, en que yo decía algo y él me complementaba. Entonces eso también fue como, wow, o sea, somos buen equipo. Entonces, y ya de allí, pues me empezó a gustar. Pero mm, es muy raro porque a mí nunca me había gustado alguien por su personalidad o por hacer, o por la forma en que ellos son. Y en esta ocasión, Dios como que me lo iluminó conforme me lo iluminó como primero en el espíritu. Es lo que yo siento que fue. No sé cómo explicarlo porque no puedo decirlo así exactamente cómo fue, porque en realidad ni siquiera me acuerdo muy bien. Pero sí de algo que no me olvido es que yo sé que fue Dios el que, el que, el que hizo que yo me fijara en él. Y todo lo que los pastores han hablado, todas las enseñanzas son, son verdad. Y toda la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que yo he vivido en estos años, desde los 17 hasta ahora, que he estado aprendiendo de Dios, la palabra jamás me ha decepcionado. Jamás. La he puesto en muchas cosas y me ha funcionado. La he puesto en la mayoría en casi todo, o sea, en todo lo que yo pongo la palabra y me ha funcionado. Entonces, esto quiero dar reconocimiento a Dios, obviamente, pero también a mis pastores, a esta iglesia, porque no nos enseñan una palabra errónea. Todo lo que he aprendido, absolutamente todo lo que he escuchado, las enseñanzas, la palabra, lo he visto en mi vida, lo he visto, todo, todo. Y le doy muchas gracias a Dios porque me trajo de vuelta a casa. Le doy gracias a Dios por, por todo lo que ha hecho conmigo, porque no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera nacido de nuevo, si nunca hubiera llegado aquí, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Estoy segura de que estuviera mucho peor de lo que recuerdo que era, pero mi vida es diferente, tengo una vida nueva, tengo una vida que puedo decir, no, todavía no llego al nivel al que quiero estar. Mi esposo y yo tenemos muchos planes y uno de los más grandes enfoques es bendecir esta iglesia. Entonces, yo sé que esos deseos, esos planes, todo Dios los va a cumplir en nuestras vidas, así como ha cumplido todo lo demás. Le doy gracias a Dios porque ahora sé que tengo un propósito. Le doy gracias a Dios porque ahora sé que mi vida, el que Dios me haya hecho, el que Dios me haya creado, el que Dios me haya traído aquí, es por una razón. Y para mí no hay más grande satisfacción que saber eso. Entonces, quiero darle gracias a mis pastores por ser ejemplos, por ayudarme, porque siempre están disponibles para nosotros y porque son ejemplo. Y ser ejemplo no es algo fácil, no es algo para nada fácil. Yo sé que les ha costado esfuerzo, entonces yo les doy gracias por eso. Y porque yo sé que mi testimonio no es uno de pocos, es uno de muchos. Y yo sé que todos aquí tenemos nuestro testimonio, todos aquí hemos cambiado, Dios ha cambiado nuestras vidas de una diferente manera, pero le doy gracias a Dios porque yo sé que va a seguir cambiando vidas. Esto no, y no es uno, yo sé que después voy a tener un testimonio más grande y otro más grande y otro más grande. Y
Y sí estoy muy agradecida por eso, porque yo sé que Dios no ha terminado conmigo, ni tampoco va a terminar con ustedes. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene grandes cosas para ustedes, para jóvenes, para adultos, incluso si ya son ancianos. Dios nunca termina con nosotros, nunca termina de sorprendernos. Entonces, yo les animo a que si Dios les ha cambiado la vida como a mí, sean agradecidos y compartan su testimonio, no se lo guarden y hablen sobre las cosas que Dios dice la palabra, que hablemos sobre las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es una bendición para mí estar aquí y poder compartir este testimonio con ustedes, y que ustedes, quiero animarles a que ustedes también hagan lo mismo, a que compartan su testimonio, a que compartan la palabra y que sean agradecidos no solo con Dios, también con esta iglesia. Ser agradecidos con esta iglesia, porque nosotros al bendecir esta iglesia bendecimos a Dios. Entonces, pues gracias por ver mi testimonio, gracias por escucharme, gracias por tomarte el tiempo, y espero que haya sido de bendición y que te haya traído convicción, y a seguirle echando mano a la vida eterna. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.